Miremos eso, para que vean cómo son las preguntas. La conductividad es una disolución, es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica, que era lo que ya hemos visto. Un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal, sulfato de magnesio, disuelta en agua y obtiene los siguientes resultados. Entonces me dicen, vean, así se comportó esto. Con base en la anterior información, en este experimento el estudiante buscaba estudiar la influencia de la temperatura sobre la conductividad, el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de sal, la influencia de la carga de los iones sobre la conductividad o el efecto de la concentración de sal sobre la conductividad. May, B o D, tienes que decidirte. Entonces, acuérdense que hay una clase que se llama análisis de gráficas, que también está subida porque es importante que sepan analizar las gráficas. Entonces, ¿yo qué tengo? En mi variable independiente, que es el eje X, ¿cierto? Tengo la concentración de las soluciones. Y en mi variable dependiente, que es Y, tengo la conductividad. Es decir, ¿qué hizo el chico que estaba haciendo el experimento? Preparó diferentes soluciones de sulfato de magnesio con diferentes concentraciones. Hasta le echó, no sé, 1, hasta le echó 2, hasta le echó 3. Fue cambiando la concentración, le fue aumentando. Y miró cómo era la solubilidad. La temperatura, si ustedes ven, está estable, no se modificó, no es una variable. Entonces, la influencia de la temperatura sobre la conductividad, no, porque la temperatura nunca se cambió. El efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de la sal, entonces, entre la B y la D tenemos que escoger, porque dice el efecto de la concentración de la sal sobre la conductividad de la disolución. Entonces, yo tengo que ver ahí cuál es mi variable independiente. ¿Qué fue lo que yo controlé? El efecto de la concentración sobre la conductividad. Yo no cambiaba conductividad y miraba concentración, sino yo cambiaba concentración y medía conductividad. La respuesta es la D. Y ahí solo es de comprensión, no más. Miremos esta. No, Edwin, tienes que buscarlo por internet, porque no sé bien ahora el concepto y no va sobre el tema que estamos viendo. Dice, unos estudiantes observan la siguiente información en un libro relacionada con las reacciones de unos elementos. Entonces, miren, les dan una tabla. Reactivo 1, reactivo 2 y qué produjo, ¿no? Reactivo 1, reactivo 2 y qué produjo, reactivo 2 y reactivo 1 y qué produce. ¿Listo? Ellos hicieron reaccionar 4 elementos con oxígeno, ¿cierto? X, unos elementos X, y con solo 2 de ellos obtuvieron un óxido básico. Entonces, tenían 4 elementos y solo con 2 obtuvieron un óxido básico. ¿Qué es un óxido básico? Entonces vamos a verlo. Es la formación de un metal con un oxígeno. Me da óxido básico. Yo lo tengo ahí en la tablita. ¿Listo? Sí, Edwin, así está bien como lo dices. Luego dice, ellos hicieron reaccionar 4 elementos con oxígenos planos y realizaron de los siguientes experimentos. En el experimento 1 tomaron una muestra de cada uno de los 4 elementos y los pusieron entre los extremos de A y B. Es decir, los pusieron al extremo de de un circuito y miraron si generaba energía o no. Y lo otro observaron los 4 elementos y determinaban si eran brillantes o no. Ahora sí la pregunta. Los resultados obtenidos en los dos experimentos anteriores se observan a continuación. Entonces, en la 1, en la del bombillo, enciende, no enciende, no enciende, enciende. En la 2, brilla, sí, sí, no, sí.
de acuerdo con la información, cuáles de los elementos son metales y permiten obtener un óxido básico, ¿cierto? ¿Cuál sería? La determinación si son brillantes o no es su aspecto físico. No necesariamente si es metal brilla y no necesariamente si es no metal no brilla. Por ejemplo, si ustedes miran el diamante es un no metal, es solo carbono, brilla. Entonces no es una determinante. Entonces exactamente es la C, 1 y 4 porque conducen la electricidad. Y para yo conducir la electricidad tengo que hacer una reacción de óxido-reducción. Miremos esta me gustó mucho. La purificación del cobre generalmente se realiza por medio de electrólisis. La técnica consiste en sumergir en una solución de sulfato de cobre una placa de cobre impuro, la cual actúa como ánodo, y una placa de cobre puro que actúa como cátodo. Luego de conectarlas a una fuente de energía para generar un flujo de electrones a través de la solución y las placas como se observa a continuación. Entonces, si ustedes ven, yo tengo una batería. Como yo tengo una batería, estoy generando una electrólisis, o sea, una reacción que normalmente no se daría, una reacción no espontánea. ¿Listo? Tengo mi cátodo, tengo mi ánodo y tengo una solución de sulfato de cobre. En el ánodo me dice que tengo una placa de cobre impuro, ¿cierto? Entonces el ánodo tiene una placa de cobre impuro, ¿cierto? Y el ánodo tiene una capa de cobre puro. La primera pregunta es de repaso, a ver si se acuerdan. El ion Cu2+, ¿cierto? Cuenta con 2 protones más que el átomo, 2 protones menos que el átomo de cobre, 2 electrones más que el átomo de cobre, 2 electrones menos que el átomo de cobre. Entonces, efectivamente, cuando yo tengo el cobre, ¿ya? Y tengo el 2 más, quiere decir que el cobre estaba en 0, ¿cierto? Y pasó a 2 más, quiere decir que perdió 2 electrones. Nunca, pero nunca se mueven los protones. ¿Listo? Entonces dice la D, 2 electrones menos del átomo de cobre. Nunca, pero nunca se pierden ni se ganan protones. Primera clase de química que yo dé. ¿Ok? Bueno, sigamos con este. De acuerdo con la información, es la misma pregunta, el mismo texto. El proceso de oxidación se está dando en el cátodo, en la batería, en el ánodo o en la superficie de la solución. Ok, están entre la C y la B. Hay C, C. Entonces, para responder esta pregunta, lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, yo me acuerdo que la profe, pueden hacerlo de varias formas. Uno decir, mi profe dijo que en el ánodo siempre se da la oxidación, y lo repetí 10 veces. Pero si son tan malos en la memoria como yo, que yo no tengo buena memoria, lo hacen por análisis. Entonces ustedes dicen, bueno, la oxidación, el proceso de oxidación, es un proceso donde yo estoy perdiendo electrones, ¿cierto?
Y el proceso donde yo pierdo electrones, miren que se van los electrones, están dándose en el ánodo. Y por donde llegan los electrones es el cátodo. En la batería, ¿qué está sucediendo? La batería simplemente está generando un flujo de electrones. Nosotros nunca hablamos de batería. Y en la superficie de la solución, no. Todo esto hace que se dé la corriente. Nunca vimos ni superficie de solución ni batería. Entonces, la respuesta es la C en el ánodo. ¿Listo? Esta. De acuerdo con la información, después de llevar a cabo la electrólisis, el cobre puro se encontrará adherido ¿a dónde? ¿Dónde está el cobre puro? La anterior era la C. Lo importante no es saber cuál es, sino por qué. Entonces, perfecto. Entonces, la mayoría tiene la C en el cátodo. Entonces, ¿qué está pasando? Para yo obtener el cobre puro, ¿cierto? Estoy haciendo un tránsito del Cu2 más. ¿A dónde se va a ir el Cu2 más? Que es el que está impuro. Pues se va a ir a la superficie que esté cargada negativamente. En este caso, el cátodo, ¿cierto? Y si se va para allá, pues yo voy a tener mi cobre puro en el cátodo. Es sencillo. Entonces, chicos, lo importante es que ustedes analicen el diagrama y sepan que esto puede salir. ¿Listo? Como ven, las preguntas no son tan difíciles como siempre les digo, las preguntas de química son de simple análisis, no más. Acuérdense que aquí hacia el ánodo se van a ir las que están cargadas negativamente y el cobre está cargado positivamente para purificarse.